Abraham tiene un hijo de la promesa nombrado Isaac. Isaac tiene un hijo de la promesa nombrado Jacob. Gracias. Jacob tiene 12 hijos y una hija nombrada Dina, que por razones desconocidas está en la cocina tocando el banjo. Pero es otro cuento. Si no eres de este país, disculpe, esto no tenía ningún sentido. El penúltimo hijo de Jacob se llama José. Él es vendido como esclavo a Egipto. Él llega a Egipto, llega a una posición de importancia tan importante que puede ayudar a su familia. Cuando les llega hambre en el norte, ellos llegan a Egipto. Él puede darles comida. Así que ellos ahora están viviendo en Egipto. José muere. Faraón tiene poder y no reconoce al pueblo hebreo y ellos llegan a ser esclavos. Ellos están en Egipto por 430 años. Al terminar los 430 años, Dios levanta un hombre, Moisés, que lleva un letrero a la plaza central de Cairo que dice: deja ir a mi pueblo. Faraón dice: no los voy a dejar ir porque me son útiles para construir mis monumentos, porque ocupo muchos ladrillos. Moisés vuelve con un segundo señal hasta el 10º señal. El 10º es cuando Faraón se levanta de noche y hay a su hijo muerto. Él llama a Moisés y dice: saca a tu gente. Saca a tu gente de aquí. Y hay una gran fuga. Millones de prisioneros salen de Egipto en esta noche y van hacia el Mar Rojo. Llegan ahí, no hay camino aparente para cruzar. Moisés se levanta con su vara, el mar abre, ellos cruzan el mar como en tierra seca, están en el desierto y como por 38 años dan vuelta hasta que llegan a un lugar que se llama Kadesh Barnea. Finalmente es tiempo de abandonar a Kadesh Barnea. Último empuje de 2 años para llegar a la tierra prometida y ahora están de nuevo caminando, de nuevo y el pueblo empieza a quejar y Dios envía víboras. A mí no me gustan las víboras. A veces me da pesadilla las víboras. Yo viví en un tiempo en el desierto donde habían víboras de cascabel. Yo maté a 16 de ellas. Yo comí varias de ellas. No es que tienen buen sabor, pero cuando uno es joven y lleno de testosterona, era la cosa indicada que hacer. Así que no me gustan las víboras. Y estas víboras mordían al pueblo, la gente se estaba muriendo. La escritura dice: Dios envió a las víboras. El pueblo está muriendo por haberse quejado. Y el pueblo va con Moisés y dice: perdónanos. Y Dios dice: bueno, haz esto. Haz una víbora de bronce, que no hubiera sido tan difícil si sabían cómo hacer fundición. Era más o menos fácil hacer una zanjita en la arena y poner el bronce, esa mezcla de cobre, de varios metales para hacer bronce. Y entonces Dios dice: levanta esta víbora de bronce en una vara, levántalo. Así que Moisés lo levanta. Y Dios dice: lo único que tiene que hacer para ser sanado es mirar a la víbora de bronce. Y el pueblo sí fue sanado y pasó en crisis. Tú sabes que aún hoy día este es el señal de los médicos. En una oficina de médico es muy probable que tú vas a ver esa vara con la víbora, porque esta es la historia, viene siendo el símbolo de la sanidad. Los israelitas guardaron esa víbora de bronce, lo guardaban cerca del arca. Moisés muere, Josué lleva el pueblo cruzando el río Jordán, se caen los muros de Jericó, ahora la conquista, guiado por mujeres como Débora, hombres como Sansón y Gedeón. El pueblo clama a un rey y Dios dice: no quieren un rey. Y Dios dice: bueno, si quieren un rey. Así que Él les da Saúl,
como el primer rey que empieza bien pero termina mal, termina quitándose su propia vida, y después David, el mejor rey, después su hijo Salomón y después su hijo Rehoboam, y entonces Rehoboam se porta mal y Jeroboam se levanta contra Rehoboam, y las 10 tribus del norte se dividen de las 2 en el sur. Tenemos un reino dividido, en el norte 10, en el sur hay una serie de reyes, algunos buenos y otros que son malos. Quiero adelantarme un poquito brincando algunos reyes para llegar al rey Usías. ¿Se acuerdan que anoche leímos del capítulo 6 de Isaías en en el año que murió el rey Usías? Y Usías había sido un buen rey, su hijo era bueno, pero el nieto de Usías era uno de los reyes peores en el sur. Su nombre era Ahaz. No se vayan a confundir Ahaz con Acab en el norte. Acab era el esposo de Jezabel, pero me refiero ahora a Ahaz en el sur. Ahaz hace ídolos. Estoy hablando de Jerusalén, ¿no? El sur. En el norte ellos tienen sus ídolos, pero en el sur se han portado mejor. Mas Ahaz pone ídolos en cada rincón. Él cierre el templo de Salomón, lo cierre, lo hace un lugar para guardar cosas. Él quiebra los muebles del templo. No vayan a pensar muebles como sillas. Piensen mejor en las candelabras y los altares. Él despide a los sacerdotes, los envía a casa. Tienes una imagen de lo que está pasando, todo se está deshaciéndose. Él pierde una guerra contra Asiria y tiene que pagar impuestos a Asiria. Él pierde una guerra contra Israel en el norte. Hay una apostasía total en Judá. Y entonces Ahaz muere. Ni siquiera lo entierren con los reyes. Él ha sido tan malo. Su hijo, Ezequías, se hace rey. Él tiene 25 años. Él es un joven. 25 años de edad. Piensas en alguien que tú conoces que tiene 25 años. Y ahora Ezequías es el rey. Y él inmediatamente cambia todo lo que su padre ha hecho. Ezequías es un rey que recalibra el reino hacia como hubiera sido antes de que Papito lo esquivó. ¿Piensas qué tan difícil iba a ser para un hijo ser rey y deshacer todo lo que Papito había hecho? Eso mete mucha dinámica familiar, ¿no? Ezequías reina 29 años y él inmediatamente empieza a meter cambios. En el primer mes del primer año, él empieza recalibrando. Ahora, hay dos teorías sobre qué tan rápido un pastor debe cambiar cosas cuando es asignado a una iglesia nueva. Algunos de ustedes son pastores y entienden la dinámica, pero una teoría es hacer todos tus cambios en los primeros 100 días. La teoría es que tienes ese tiempo de luna de miel y tú todavía no sabes todas las minas de tierra, vaya. Tú ignoras la abuela de quien donó el piano. Así que tú inocentemente puedes hacer los cambios que necesitas. La otra teoría es no hacer ningún cambio hasta Navidad. Sí, tómalo con cuidado. Espera conocer a la gente, tener credibilidad con el pueblo antes de empezar a hacer cambios. Ezequías era de la primera opinión, hacer los cambios rápidamente. Por supuesto, él no está tratando de cambios en la iglesia, él está tratando con pecado. Pero una cosa interesante que él hace, él deshace una reliquia. ¿Se acuerdan de la víbora de bronce? Ellos habían
adorado a la víbora de bronce. Ellos lo nombraron Nehushtan y ellos adoraban lo que antes había sido un símbolo de salvación, lo que había sido un medio de gracia. Llegó a ser un objeto de adoración, llegó a ser un ídolo, llegó a ser un obstáculo. Así que Ezequías quebranta la víbora de bronce y lo deshace una reliquia. Y vamos a llegar a tu iglesia en unos momentos, así que no se me pongan muy cómodos. Pero la idea es que en su iglesia puede haber reliquias también. Ezequías llama a los sacerdotes y levitas y dice: yo sé que papito los despidió, pero yo los estoy contratando de nuevo. Ellos vuelven al trabajo, ellos empiezan a limpiar el templo, ellos abren las puertas del templo y empiezan a deshacerse de cosas. ¿Se acuerdan que yo les dije que había llegado a ser un almacén? Ellos tardan una semana para llegar a los pórticos de Salomón. Ese es el porche que está en el lado oriental del templo. Toda una semana llevando la basura fuera, llevándolos al valle. Una semana para hacer limpieza. Ezequías no está solamente tirando reliquias, él está cambiando las instalaciones, él vuelve a poner el equipamiento al templo, él está fabricando cosas nuevas para la iglesia. En el día 17, ellos hacen el primer sacrificio. Su padre había sido rey 16 años, así que hay 16 años de apostasía y él le da la vuelta en 17 días. Hay la renovación de las instalaciones limpios y listos para funcionar. Y en un momento vamos a tratar de tu iglesia local. ¿Alguien aquí conoce dónde queda el pueblo de Gerhardtville, Pennsylvania? ¿De veras? ¿Tú sabes? Mira, debemos hablar más tarde. Pero aparte de ti y de Yvonne, ¿alguien conoce dónde está Phillipsburg, Pennsylvania? Sí, algunos sí. ¿Y qué tal State College, Pennsylvania? Sí, muchos. Bueno, un punto de referencia. Así que State College es donde la Universidad Penn State. ¿Otro lugar? No. El lugar se llama Happy Valley. Así que la Universidad de Pennsylvania está en State College, al lado está Phillipsburg y fuera de Phillipsburg está Gerhardtville. Este era un pueblo de mina de carbón que hace mucho tiempo ha mirado sus mejores días. Yo fui ahí a nuestra iglesia hace tal vez 6 semanas. Es una iglesia metodista libre, vibrante en Gerhardtville, pero todos estaban en su contra. Las instalaciones son atrasadas. Este es un edificio blanco tradicional, como en un cuaderno de fotos. La entrada principal se da hacia la calle, pero no hay forma de estacionarse en la calle, así que todo el mundo se estaciona al lado y no hay una entrada obvia a la iglesia. Y el pastor decía que la entrada estaba como el tamaño de Hobbit, que para mí hubiera sido perfecto, pero para personas normales les quedaba muy bajito. El sótano oscuro, húmedo. ¿Quién iba a llevar sus hijos a un sótano así? No lo haría. Daría miedo a los niños a llevarlos a estos cuartos. Todo de las instalaciones estaba equivocado, está en un lugar muy retirado. Pero en febrero yo prediqué, hace 2 meses, yo prediqué en 2 de sus 3 cultos domingueros, porque no todo el pueblo puede caber. Tienen que tener 3 cultos. Hace 8 años solamente tenían 70 personas.
Y ahora, el domingo que yo estuve, habían 170 personas. Todavía es un edificio viejo, pero lo han limpiado, han puesto letreros nuevos. Pero lo más importante es que han recalibrado su visión. Así que esa idea de recalibración, mire, un experimento. Quiero que me muestre por dónde queda el norte. Señala con los dedos. ¿Por dónde queda el norte? Señala con los dedos. David, allá. Tú dirías allá, acá. Y usted dice para allá. Bueno, esto es lo que sucede en la iglesia. Yo tengo una brújula en mi teléfono y en un momento les voy a decir por dónde queda el norte, pero deja explicar. Cuando yo hablo de recalibración de su iglesia, no estoy sugiriendo que tú personalmente necesitas recalibración. Puede haber una iglesia llena de personas maravillosas que aman a Jesús, pero que la iglesia no moviéndose para adelante, porque los miembros no están de acuerdo en la dirección en el norte. El norte, ¿por qué queda por ahí? El templo está construido en un eje norte-sur. Pero ¿qué pasa en una iglesia cuando una persona piensa, esto es lo que estamos haciendo y estamos yendo hacia ahí? El pastor dice, no, no es así, sino que estamos yendo ahí. Eso es lo que estoy hablando de recalibrar. Recalibrar su iglesia, todos poniendo la cara en la misma dirección. Gerhardtville, Pensilvania, entendió cómo hacer eso. Ellos definieron su propósito, definieron su estilo de música, pero no empezaron con la música, sino que empezaron con qué es lo que estamos queriendo hacer. Pusieron un gran letrero en el estacionamiento que dice entrada principal y dice esta es la forma de entrar. Esto no es, como dice un amigo, cirugía de cohetes. A mí me encanta esta expresión. No es cirugía de cohetes, porque nosotros sabemos lo que ustedes deben hacer en su iglesia local. Hay listas que debemos seguir. Sabemos que debe haber alguien en estacionamiento, alguien en la puerta principal y alguien llevándolos a sus sillas. Yo sé que esos 2 minutos al terminar el culto son momentos de sumo precio para reconocer a la gente nueva visitante. Pero la iglesia local tiene que definir cuál es nuestra dirección y recalibrarse. Cada iglesia se empieza en un fuego evangelístico, en un entusiasmo evangelístico. Todas las iglesias se empiezan así y cada iglesia pierde eso y tiene que ser periódicamente recalibrada. Los expertos dicen que una iglesia tiene que recalibrarse más o menos cada 7 años. Más o menos cada 7 años tienes que redefinirse, decir de nuevo su visión. Deja notar algunas cosas sobre la renovación de Ezequías. Son acciones, no actitudes. El problema con la historia de Ezequías es que se encuentra en 3 libros distintos, en Segunda de Crónicas, en Isaías y Segundo de Reyes. Así que tiene que leer en 3 partes para entenderlo. Pero este pueblo no tiene un problema evangelístico. No es que hayan tenido una renovación espiritual, sino que cambiaron sus acciones, lo que ellos hicieron. Y fíjate también que no eran cambios individuales, sino cambios del grupo. Fíjate que eran voluntarios los cambios. Y entonces Ezequías tira algunas reliquias, cambia las instalaciones y después hace cambios del programa. Inicia de nuevo
los sacrificios, las ofrendas, y entonces decide iniciar de nuevo la Pascua. Ellos no han celebrado la Pascua por mucho tiempo. Entre paréntesis, ¿sabías que ayer fue la Pascua? Eso nada que ver, pero la Pascua y el Easter, día de la resurrección, casi siempre coordinan, pero no siempre. Ezequías decide celebrar de nuevo la Pascua y él invita a todo Israel, incluyendo las tribus del norte. Pero él tiene un problema. Él es el rey nuevo. Él apenas tiene un par de semanas como rey y es el mes equivocado. Es el segundo mes del año. Tú sabes que la Pascua se celebra el 15 de Nisan, el primer mes. Es el tiempo en que Faraón encontró a su hijo muerto y dijo a Moisés que llevara el pueblo. Pero ¿qué va a hacer Ezequías? No es el tiempo correcto del año, pero no estaban preparados el mes anterior. Así que él piensa mejor tarde que nunca y Dios lo acepta. Técnicamente, Ezequías está equivocado, pero su corazón está perfecto y Dios lo acepta. La segunda cosa equivocada que él hace es que él invita a la gente a celebrar y ellos llegan a la Pascua, pero no están limpios, ceremonialmente limpios, no han pasado por el rito de limpieza. Así que Ezequías, aquí en el capítulo 29 de Segunda de Crónicas, él ora por estas personas que técnicamente están equivocados y él dice que el Señor, que es bueno, perdone a todos los que ponen su corazón a buscar a Dios, aun si no esté limpio según el reglamento del santuario. Y Dios escuchó a Ezequías y lo hizo bien. Él sanó a la gente, aunque no estaban técnicamente limpios. Él tiene dos equivocaciones. Se equivoca del mes y se equivoca de la limpieza del pueblo. Pero el Señor escucha a Ezequías y lo vuelve bien. Así que quiero ponerles alerta a esto. Si su iglesia hace una recalibración y empiezan a experimentar una renovación y llega gente nueva, gente hambriente por Jesús, fíjate que van a quebrar algunos reglamentos. Y esto se permite. De hecho, a veces yo quiebro reglamentos. Y esto está bien porque, como Ezequías dijo, es asunto del corazón. Si el corazón esté bien, lo demás se perdona. A veces la cosa correcta va más allá del libro. El norte no lo sabe. La parte norteña de Israel no lo sabe, pero esta es su última oportunidad para rescate. 6 años después, ellos son conquistados y son llevados exilios a cautividad. Pero antes, esta es su última oportunidad. Así que Ezequías les envía mensajeros. Sigo aquí en el capítulo 30 y él les envía una carta, envía mensajeros y voy a leer esto de 2 de Crónicas 30. Dice, al mandato del rey, los mensajeros fueron a Israel y a Judá, invitando al pueblo de Israel a volver a Dios. Y después hay algunos párrafos diciendo, vuelven para que sucede esto, aquello. Y dice, los mensajeros fueron de pueblo a pueblo hasta Zebulón, pero la gente menospreciaba y los ponía en ridículo. Recalibrar va a invitar resistencia. Yo escribí un superintendente, no aquí en el Oriente, pero un superintendente. Yo le compartía esa idea de que podíamos recalibrar iglesias, que iglesias en declive podía renovarse, y él me envió una carta diciendo, a lo mejor tú no has sabido del ciclo de vida de iglesias.
Y yo decía, no, sí, yo sí sé del ciclo de vidas. Así que no todos van a aplaudir cada momento que tú dices, vamos a recalibrar nuestra iglesia. Lo que sí les voy a decir sobre el ciclo de vida para iglesias, ustedes entienden el concepto, ¿cierto? Que una iglesia empieza con ese gran entusiasmo evangelístico y algunos 60 años después empieza a declinar hacia la muerte y las iglesias mueren, así que lo único que podemos hacer es enterrar las iglesias. Yo no creo en eso. Es un error lógico para pensar que tú puedes tomar lo que pasa en el cuerpo de un humano y aplicarlo a un grupo de personas. Yo sé que hay algunas buenas lecciones sobre esa teoría del ciclo de vida de iglesias. Sí podemos aprender, pero no es una determinación y ni siquiera es se predice lo que va a pasar. Lo único que tienes que hacer es brincar la curva S y se cambia la curva de la campana a otra curva de S. Lo único que tiene que hacer es reinvigorar, recalibrar y todo el ciclo de vida es un renacimiento. Es lo que hace Ezequías. Y yo creo que esto puede suceder en la mayor parte de las iglesias. Con los que vienen a la Pascua, Ezequías tiene un tiempo maravilloso de celebración, el pueblo lleva ofrendas, hay muchos recursos. ¿Se acuerdan de esa parte de la historia? Que el pueblo lleva sus diezmos y los amontona tanto que tienen más de lo que necesitan. Y la versión bíblica dice, hay montones de... Imagínate en la iglesia, imagínate el ofrendero que no puede con todas las ofrendas. Ezequías pregunta a los sacerdotes, ¿por qué tantas cosas aquí en el templo? Y los sacerdotes dicen, no queríamos molestar a la gente porque quedaron tan contentos de traer sus ofrendas. Ezequías dice, guárdalo en uno de los cuartos. ¿No sería bueno tener tantos recursos así? Ezequías ha hecho tantas cosas perfectas y estamos orgullosos de él. Y ojalá que esto fuera el final de la historia. Pero entonces viene Sennacherib. Sennacherib es el rey asirio. Ezequías ahora tiene 39 años, ha sido rey 14 años, ha habido recalibración, la iglesia va muy bien. Qué interesante, ¿no? Estos periodos de 7 años. Llegan los asirios por el rey Sennacherib. Para prepararse para el sitio, Ezequías hace un túnel que actualmente existe en Jerusalén, todavía existe en Jerusalén, esa forma de canalizar el agua hacia la ciudad para resistir el ataque de Sennacherib durante el sitio de Jerusalén. Pero primero Ezequías intenta pagar una mordida y él envía al rey Sennacherib los montones de cosas que se habían acumulado. Él hace todo posible para que Sennacherib no ataque, pero es demasiado poco. Voy rápidamente por la historia. Sennacherib envía un oficial para provocar una entrega y él les habla en arameo y entonces Isaías, sí, el mismo Isaías ora y Dios dice, no te preocupes, voy a poner un espíritu en Sennacherib para volver a casa. Vuelve el oficial a Sennacherib, Sennacherib envía una carta, Ezequías pone la carta de Sennacherib sobre el altar. Ustedes se acordarán que él antes del Señor ora y dice, Señor, acuérdate
de nosotros para que todos los pueblos reconozcan que tú eres el Dios único. Y Dios responde enviando un ángel. Es todo lo que necesitaba, un ángel. Un ángel mata a 185,000 asirios. Esto no es un angelito de tarjetas navideñas. A veces tenemos una idea equivocada de ángeles, ¿cierto? Estos ángeles son peligrosos. Un ángel mata a 185 asirios, Sennacherib vuelve a su país y sus hijos lo matan. Después Babilonia en el norte envía oficiales a Ezequías. Ezequías está tan orgulloso y les demuestra sus cosas. Isaías le regaña por haberlo mostrado. Ezequías muere, su hijo Manasés vuelve a la maldad de Ahaz. Tiempo para otra recalibración, y entonces ustedes se acordarán que Josías, unas 3 generaciones después, trae otra recalibración. Yo digo toda esta historia larga porque ustedes forman parte de esa historia. Yo empecé con Abraham porque no es una historia nueva. Esta es una historia repetida, un ciclo repetido. Y tu iglesia no debe sorprenderse de que ustedes también tienen que ser recalibrados. Yo usé un estudio no hace mucho, 51% de las iglesias metodistas libres en Estados Unidos están en declive. Y si puede suceder en Gerhardtville, Pensilvania, puede suceder en cualquier lugar, porque Gerhardtville es un lugar donde todos abandonan el pueblo, donde no hay trabajo. Esta es una parte del cinturón de oxidación, y si ahí hubo recalibración, puede suceder donde quiera. El domingo pasado yo estaba en una iglesia en Nueva York, la misma historia, y toda la iglesia ha dado una vuelta. Yo prediqué 3 veces en esa iglesia. Esa es una historia repetida. Lo único que tenemos que hacer en la iglesia es lo mismo de siempre, pero esto no va a funcionar. No es que generalmente no es que haya nadie en la iglesia que es espiritualmente equivocado o que hay pecado en el campamento. Esto puede suceder, pero generalmente no es así. Generalmente el caso es que nosotros podemos tener ideas, no creemos que el grupo comparte nuestras ideas, así que el grupo no se avanza porque no sabemos por dónde queda el norte. Así que asistimos a cultos, pero como iglesia no estamos adelantando. Así que hemos diseñado un espacio para nosotros hoy en día para que ustedes como iglesia local puedan compartir y pensar y hablar. Tenemos 4 preguntas para guiarnos. Y yo les estoy haciendo recordar, esto no es nada nuevo. Mira la historia de la iglesia cristiana y siempre ha habido ciclos de renovación. Recalibración en el siglo XVI. Bueno, y aún antes había renovación monástica de la Iglesia Católica. Y en el siglo XVI, la reformación, después la contrarreformación, después la renovación wesleyana, y en el continente los moravios y los anabautistas. En el siglo XIX, la renovación de santidad, después los pentecostales, la calle Azusa. En 1906, el nacimiento de las asambleas de Dios. Aún antes, los nazarenos, metodistas libres, wesleyanos saliendo de la metodista episcopal. En 1970 la renovación de Asbury. En 95 una renovación en la iglesia metodista libre cuando nos tomamos pasos de una orientación
tradición legalística y yo creo que en 2015 hubo una renovación en nuestra conferencia general en Orlando. Pero esto ha penetrado tu iglesia local. Como una junta de obispos, profundamente hemos estado orando y consultando. Creemos que recalibración de las iglesias es una de nuestras áreas de responsabilidad prioritarias y la Junta de Obispos ha pedido que yo se encabece esto. Así que en este año estamos implementando un sistema, una manera sistemática para recalibrar a las iglesias. Ayudará si el pastor es de cierto corte, porque hay muchos tipos de pastores, ¿cierto? Pero para guiar una recalibración, ayuda si el pastor tiene inteligencia emocional y si es algo... ¿Ustedes conocen la encuesta DISC? Si el pastor es alto en la D y alto en la I, eso ayudará. La D, ¿cuál es la palabra? No es dominante. Ah, sí, dominante. Así que si el pastor es tipo que capaz de decir, mi idea es esto, vamos para allá, así que siendo D y I ayudará. Pero si tú eres pastor y dices, no, así no, yo no soy así, yo soy más bien el tipo trabajador o tipo consejero o lo que sea, igual podemos darles sistemas para cambiar. Estamos trabajando con el superintendente y nosotros estamos con la misma mentalidad y que queremos entrenar a algunos entrenadores. En 2017 va a ser el primer grupo de pastores y después trabajando con las iglesias. Pero no tienes que esperar. Si tú quieres, tú puedes hacerlo, ¿cierto? Podemos ayudarles a hacerlo. Es una recalibración. Así que vamos a ver las 4 preguntas en la página 19.